Mucho gusto, mi nombre es José Bolaños y bienvenido a nuestro podcast El fin es crecer, donde nuestro único objetivo es ayudar a las personas a crecer, convertirse en la mejor versión de sí posible, maximizar su potencial e impactar el mundo de una manera significativa. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo descubrir tu propósito, cómo encontrar tu propósito. Yo creo que esto es un tema importante porque la mayoría de las personas que promueven el desarrollo personal, la motivación, el maximizar tu potencial, todos caen en tenés que vivir con propósito, tenés que tener propósito, tenés que saber tu propósito. Y en contraparte tenés a todas las personas estresadas y ansiosas por no saber cuál es su propósito. Todo el mundo te está diciendo que necesitas saber cuál es tu propósito y cuando no sabes y te cuesta encontrarlo, descubrirlo, te estresas. Entonces esa misma invitación de descubrir y encontrar tu propósito está generando mucha ansiedad y frustración en las personas. Entonces a mí me gustaría abordarlo un poco el tema, para generarle alivio a las personas, porque propósito no es algo que se tiene que descubrir, y ya lo sé y ya lo tengo y que si no lo tengo no puedo avanzar. Entonces no hay que ser tan duros con nosotros mismos pensando de que ya tenemos que tener 100% claro cuál es nuestro propósito. Sí, definitivamente. No tenemos que frustrarnos o ahogarnos, preocuparnos por tener esa respuesta. Sí, es importante el tema de propósito, es importante de vivir con propósito o de vivir en propósito, pero encontrar tu propósito, descubrir cuál es, eso sí puede generar un poco de frustración o estrés, ansiedad en las personas. No es tarea fácil entonces. Fíjate que yo diría lo contrario, yo diría que no es tan difícil si estás dispuesto a trabajar con un poco quizás de ambigüedad. Entonces decir que descubrir tu propósito no es tarea fácil, ahí vas a generar mucha ansiedad en personas, ya se lo estás poniendo difícil y la vida ya es suficientemente difícil para tener que encontrar mi propósito, para lidiar con una vida difícil de una mejor manera. ¿Vas conmigo? Claro. Entonces sí, no hay que ser tan duro con vos mismo si no estás claro cuál es tu propósito. Digamos, tomátela al suave. Y me acaban de hacer una entrevista la semana pasada y me dijeron que la entrevista iba a ser sobre cómo no frustrarte y encontrar tu propósito en tu vida. Y de entrada me quedé como, ok, veamos. Okay. Entonces, a mí me gusta abordar esto, no encontrar tu propósito y estar claro. Y en teoría, lo que se dice es que tu propósito es donde tu talento, lo que vos haces bien, lo que te gusta hacer, y que le da un valor a las personas donde todo eso se interconecta, donde tu pasión, tu talento y la necesidad del mundo se interconectan, ahí está tu propósito. ¿Ya? Pero no solo se trata de encontrar tu propósito, de descubrirlo, se trata de vivir en propósito o de vivir con propósito en cada momento de tu vida. Y no quiero decir que eso puede ir cambiando radicalmente, pero sí va evolucionando en cada momento de tu vida, lo que significa vivir con propósito o en propósito. Pero definitivamente propósito trae más fluidez a tu vida. En inglés usaría la palabra flow. Cuando vos estás viviendo con propósito, hay más flujo en tu vida. Las cosas fluyen mejor. El sufrimiento tiene más sentido. Entonces no estoy diciendo que no vas a sufrir, estoy diciendo que el sufrimiento va a tener mayor sentido porque estás enfrentando obstáculos en un proceso que tiene más sentido para vos. Exacto. No es algo sin sentido, no solo es estoy obligado a trabajar, estoy obligado a hacer esto y lidiar con estos obstáculos, sino este es mi propósito, esta es mi razón de ser, esta es mi misión en la vida y estos son los obstáculos que se me ponen enfrente y esa es parte del proceso. Sí, es una perspectiva completamente diferente sobre el tema del sufrimiento. Sí, del sufrimiento, de la frustración, del estrés. Puedes manejarlo mejor. Puedes manejarlo mejor, pues sos más resiliente. Tener propósito
un sentido de propósito te hace más resiliente, te da mayor capacidad de aguante ante una vida que ya es adversa. Entonces, la vida ya es adversa, la persona que no tiene un sentido de propósito le va a costar más enfrentar los obstáculos que se le van a presentar en la vida. Entonces, sí vale la pena profundizar en este tema. Entonces, para empezar, me gustaría introducir diferentes etapas de desarrollo que nosotros atravesamos en nuestra vida. Y cómo en cada etapa ese tema de propósito se va profundizando o se va manifestando en cada una de ellas. De acuerdo. Y que están bien alineadas. Y que no podés, no quiero decir no puedes descubrir tu propósito, pero no puedes ahondar en tu propósito o profundizar en tu propósito si no pasas de una etapa a la otra. ¿Tiene sentido eso? Es un proceso de madurez. De madurez y de evolución de la persona, así, totalmente. Y que el que no se desarrolla en esto se frustra y difícilmente va a sentir que está viviendo con propósito en su vida. Entonces, la primera etapa que nosotros vivimos es una etapa de ser influidos por la sociedad. Somos influidos de manera externa. Nuestra cultura, nuestra familia, lo que se pide de nosotros, que cumplamos. Nuestras obligaciones es como el estándar a cumplir. Yo hago lo que me pide la sociedad que yo haga. ¿Ya? Hasta cuando te toque elegir una carrera, ya vas predispuesto, ya es lo que la sociedad... Lo que mi mamá quiere que yo escoja. Exacto. Sí, desde ese punto ya estamos viviendo fuera de propósito. Y hay muchas personas que toman la elección de una carrera por imposición, casi que de su familia, y terminan sufriendo demasiado. Así es, se termina frustrando. No disfrutan lo que en teoría los va a preparar para su futuro. Sí, se frustra. Se frustra. Es frustrante. Porque propósito sí tiene que ver con confiar en tu intuición, sí tiene que ver con conectarte con tu esencia, Con motivación también. con tu motivación, con tu pasión, con lo que te Exacto. llama la atención. Y eso puede no necesariamente ir con lo que tu mamá, tu papá o la sociedad cree que vos deberías de hacer. Puede ser artista, puede ser algo raro dentro de la sociedad que vos estás. Entonces vos lo pones a un lado y te vas por lo que la sociedad te pide. Entonces desde un inicio ya vas fuera de propósito, ya con un sentido menor de propósito. Pero la primera etapa es esa, nosotros somos influidos por factores externos. Nuestra familia, amigos, lo que nos rodean. En inglés es socially directed, somos socialmente dirigidos. Y con el tiempo y con la madurez, uno comienza a preguntarse y a cuestionarse. Espérate, eso es lo que ellos quieren de mí, eso es lo que todos están pidiendo que yo haga, pero ya comienzas a entrar en la siguiente etapa, que es ¿qué quiero yo para mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y ahí ya te tienes que ir conectando con tus anhelos, con tus deseos, con tu intuición. Y no todo el mundo puede responder a eso. Y cuando hablo de responder, es responder con acción y alinearse con eso. Espérate, esto es lo que yo quiero. Y cuando vos descubrís lo que vos querés y te alineas con eso, estás alineándote con un sentido mayor de tu propósito en la vida. Porque te estás conectando con lo que es tu esencia. Entonces, no todo el mundo logra responder a esa pregunta de qué quiero yo. Muchas veces tener ese deseo, ese impulso va en contra de las cosas que has venido haciendo. Puede significar abandonar una relación, abandonar un camino, abandonar un proyecto. Pero puede despertar muchos temores. El intentar responder esa pregunta puede despertar muchos temores. Ok, eso es importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque el temor en este proceso es tu mayor enemigo. Digamos, el temor es como el indicador de hacia dónde te tenés que mover. Y es el que nos impide realmente confiar en nuestro sentido de propósito, en nuestra intuición y responder a eso. Porque esto no es totalmente racional. A mí me gusta decir, el corazón te dice la dirección, te dice qué es lo que vas a hacer y el cerebro es el que adivina cómo lo vas a hacer. Entonces el corazón me dice, esta es mi razón de ser, el cerebro dice, ok, así la vas a implementar o así lo vas a hacer un negocio o rentable, etc.
A mí me gusta decir que la misión de tu proyecto, la misión de tu negocio, no es generar dinero. Una vez alguien me dijo que, un señor empresario dijo que la misión de un negocio es generar dinero. Y yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que tu misión debe generar dinero o algún valor. Puede que no sea dinero, puede que tu misión sea como Madre Teresa de Calcuta, que no era generar dinero, pero tu misión debe generar valor. Y eso puede ser monetario. ¿Cómo monetizás? Sí, el dinero es un resultado. Es un resultado, pero no es el fin. No es el fin. El fin es tu propósito, el fin es tu misión en la vida, tu razón de ser en la vida. Me gustaría, acabo de estar conversando con una persona que estudió para ser dentista y se metió a un curso de arte, de joyería, y eso le despertó algo, le gustó y se ha atrevido a ir migrando en ese proceso, en ese camino, y hoy por hoy quiere solo hacer eso, quiere dedicarse a hacer eso. ¿Ya? Entonces se va alineando con su sentido de propósito. ¿Por qué? Porque ahí tiene el deseo de hacer arte, creatividad, de crear. Y yo diría que la joyería en sí, el producto, no es el fin tampoco, es el proceso por el cual se crea el producto. Eso es lo que nos llena. Es el proceso de ir creando eso, y eso es lo que hacemos. Yo le dije a esta persona, eso se puede convertir luego tal vez en joyas, tal vez en un libro, tal vez en otros productos, pero es el proceso de creatividad lo que llena a esta persona. Entonces, en ese camino de encontrar una vida con propósito, de sentido, es de sentir que lo que estás haciendo te hace sentir bien, te llena, te energizas, te entusiasma. Yo cuando publico estos podcasts, estos videos, y las personas me escriben y me dicen, mira, me ayudó, me sirvió, eso me indica, eso es un indicador. Entonces hay indicadores en el camino también. Mira, estás en el camino correcto, hermano. El universo te dice, va bien, aunque sea una persona. Mira, gracias por hacer eso, me cayó como anillo al dedo, me encantó, me fascinó, o está lindo. Eso es un indicador y tenemos que buscar esos indicadores. Un señor estaba diciendo que vocación, la palabra vocación no viene de labor, vocación es un llamado. Entonces el propósito tiene que ver con a lo que yo soy llamado a hacer. ¿Ya? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué me jala? ¿Y cómo respondo a ese llamado? Entonces vocación es eso. No es como en qué vas a trabajar, es cómo vas a responder a tu propio llamado. Pero viene después de, obviamente, si solo estás escuchando lo que dice la sociedad y lo que todo el mundo, sos dirigido por todas las personas y estás esperando que todo el mundo te diga hacia dónde caminar, no vas a poder entrar en la siguiente etapa de madurez o de evolución, que es escuchar tu propio deseo, tu propio anhelo. Y luego entramos en el tercer nivel. Bueno, el tercer nivel para mí es más fascinante. Entonces ya no se trata de lo que las personas quieren de mí, ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que vamos a usar la palabra por el momento, un ser superior quiere, un universo, un Dios. ¿Qué quiere el universo de mí? ¿Qué está pidiendo una conciencia colectiva de mí que yo haga? ¿Cómo respondo a ese llamado superior de mi persona? ¿Cómo ves eso? Sí, me hace mucho sentido. Creo que este tema era muy importante que lo abordáramos, sobre todo porque el país como tal está en una crisis sociopolítica enorme. Uh-huh. Y creo que esa crisis nos ha permitido a muchas personas darnos la oportunidad de replantearnos hacia dónde queremos ir. Sí. Entonces creo que ahora, más que nunca, hay muchísimos cuestionamientos en las cabezas de las personas para entender la dirección, para encontrar su dirección, para saber cuál va a ser su brújula. Sí, y yo creo que, por ejemplo, en mi caso personal, esta crisis me ha ayudado a mí a quitarme más ataduras aún. A dejar, porque siempre tenemos ese residuo de ser influido por la sociedad. Siempre estamos entrando en uno o en otro de las etapas. Estamos recayendo. Siempre. Siempre. Vas a recaer
y te dejas influir por lo que dicen los demás, Ujú. o todavía te queda más profundo esa parte, eso que todavía estás dependiendo de qué pensarán los demás, qué dirán los demás, qué quieren que hagan los demás, cómo satisfacer a los demás, y eso siempre va a estar con nosotros. Y con la crisis o con la situación que nosotros, con el desplome de una realidad, que de una burbuja que veníamos viviendo, te das cuenta que tenemos, a mí me gusta decir, tenemos todo que perder. Y cuando te das cuenta que tenés todo que perder, llegas a realizar que realmente no tenés nada que No perder. tienes nada que perder. Y cuando no tenés nada que perder, entonces simplemente hacer lo que querés, Te lo que te sentías más nace. liviano. Sí, yo me siento mucho más liviano. Coño. Yo me siento mucho más liviano porque nos estamos dando cuenta que, ¿por qué voy a estar respondiendo a las demandas de una sociedad que me establece ataduras o me pone barreras o me pone exigencias que son irreales? No son reales. Y yo me estoy atando a esto y no me dejo expresar plenamente. Y al no expresarme plenamente, eso me limita en vivir mi propósito con mayor fuerza, sin ataduras. Steve Jobs decía, no dejes que el ruido de otros te atrape, escucha tu voz interior. Ok, exactamente. Sí, tenemos, y yo siempre, cuando la gente que escucha todo el ruido de afuera, no se dirige por su propia intuición, no es, en inglés, ok, habíamos hablado de socially directed, dirigido por la sociedad, inner directed es interiormente dirigido por mi interior. Esa es la segunda etapa, ¿cómo me dirijo por mi interior? La tercera es cómo me dirijo por un ser superior. Entonces tenemos dirigido por la sociedad, dirigido por mi interior y dirigido por un ser superior. Ahora, ese del ser superior requiere absolutamente cero miedo. Ahí es pura fe, este es mi llamado, este es mi propósito, esto es lo que se está pidiendo de mí. Y hay que fluir. No lo puedo explicar, no lo puedo analizar, no te lo puedo explicar a vos, puede que no haya sentido, pero es, y yo me voy a dejar llevar. Por eso es en el momento que vos tenés a todo el universo respaldándote. Y no todo el mundo percibe eso. Sí, es curioso cuando llegas a esa etapa porque realmente empiezas a notar cómo todo se empieza a alinear en pro de tu compromiso, en pro de tu propósito. Y ya no tenés ni siquiera que estar pensando en qué hacer, simplemente sabes, esto es lo que toca hacer, esto es lo que seguir, este es el siguiente seguir. paso, este es el siguiente paso. Cada anhelo que surge ya no es ni lo que yo quiero. Alguien dice, tu voluntad y la voluntad del universo se unen y tu voluntad es su voluntad. Que se haga tu voluntad, pero se vuelve tuya, ya no es una obligación, no estoy obligado, sino que esto es lo que yo quiero también y se alinea y ahí es donde comenzás a fluir. Y yo creo que la gente que tiene mayor éxito, que hace cosas extraordinarias en la vida, ya llegó a ese nivel de alineación con el universo, con el fluir de la vida, con su propósito. Ya no está escuchando a los demás, ya no tiene miedo, ya no tiene limitaciones, ya simplemente hace. Yo personalmente me siento en ese filo ahorita. Siento ese filo y estoy empujando para cruzar ese filo. Y estos videos son parte de ese proceso, de que yo rompa con las cosas las ataduras externas para poder fluir. Y esto no solo te trata de que yo genere valor, esto se trata de que ese es el proceso para yo poder trascender mis propias limitaciones, para yo expresarme de la manera más plena posible como ser, como persona. Tengo que perder ese miedo. Me gustaría que profundicemos en la segunda etapa, que creo que es donde se genera mayor confusión, mayor frustración y mayor ambigüedad, sobre todo. Sí, puede ser donde la mayoría de la gente está también. Exacto. Porque es por edad. Y vos usaste la cita de Steve Jobs, que no escuches el ruido a tu alrededor. Quiero dar un ejemplo de un amigo, cliente que vino a hablar conmigo y yo creo que era un asunto de propósito. Yo creo que es un asunto de lo que estamos hablando aquí. Y era que se había metido en un negocio que le iba a generar buenos ingresos, pero no era el tipo de negocio en el que él quería estar.
Creo que era produciendo fiestas o algo por el estilo. Y a la par de eso, él tenía su negocio que era como más artístico, de diseño y de arte, era su pasión, era su talento, era lo que le gustaba y era lo que él quería. Digamos, si yo le pregunto, ¿cómo te gustaría ganarte la vida? Pues me gustaría que mi arte me diera para vivir o para tener una vida extraordinaria. Entonces, vos dale, hermano. ¿Cómo es que dije el consejo? Déjate de verga. Vos dale. Busca cómo. El corazón ya te dijo qué es lo que querés. Ahora que tu cerebro idee cómo vas a hacer que eso te dé la vida extraordinaria. Del salto. Pero esta persona vino y yo hice un experimento con él. Ajá. Cuando yo estuve hablando con él, entonces yo lo miraba entre una y la otra etapa. Mira qué interesante. Yo digo, bueno, vamos a hacer un experimento. Le digo, vos tenés este negocio que no te gusta, no te llena, pero puede generarte buenos ingresos. Suena como lógico. Entonces vamos a hacer un experimento. Hagamos lo siguiente. Brother, ¿cómo se te ocurre dejar este negocio que te va a generar plata? ¿Ah? No seas bruto. Aguantá, tenerlo ahí, no perdés nada, te va a generar ingresos. Es un buen negocio, hermano. Aunque no le genere felicidad y le genere estrés y ansiedad y no sea lo que le gusta, pero es un buen negocio. No lo dejes ir, no sea bruto, man. Cualquier persona le gustaría eso. Entonces me mira y me dice, tenés razón. Entonces después le digo, ok, el dinero no es importante. Lo que importa es tu bienestar, que vos te sientas contento, que vos estés bien, que hagas lo que te gusta. Y lo comencé a decir, deja eso, no lo hagas. No le des importancia, confía en que lo que te gusta es lo que vos querés hacer. Adivina qué me respondió. Tenés razón. Tenés razón. Entonces la persona que no escucha su interior y anda afuera buscando quién le diga para dónde agarrar, anda confundida. Porque un amigo le dice, no dejes eso, seguirlo haciendo, no seas bruto. El otro le dice, no, eso no es importante. Y 10 personas con las que converse le van a decir cosas diferentes y como no confía en su propia intuición, en su propio interior, se estanca, se pega, se frustra. Entonces, para mí es como yo agarro a esta persona, no agarro a esta persona, cómo apoyo a esta persona, cómo ayudo a esta persona a desarrollar su capacidad de confiar en sí mismo, de ser dirigido por su interior y no escuchar el ruido de afuera y entrar en la siguiente etapa. Y después de confiar en tu interior y entrar en esa etapa y caminar en esa etapa y fortalecerte hasta que ya confías en tus propias ideas, ya no andas buscando que los demás te digan, simplemente vos comenzás a probar y a hacer y cuando ya confías totalmente en vos mismo, comenzás a encontrar la siguiente etapa. ¿Qué me dice? ¿Hasta dónde puedo llegar con esto? ¿Dónde me quiere llevar el universo con esto? Y te dejas llevar. Y ver hasta dónde te puede llevar. Entonces, este tema de propósito es importante, pero no se trata porque en cada etapa el propósito es distinto. Evoluciona. Entonces, si sos un estudiante universitario, tu propósito ahorita puede ser educarte de la mejor manera, sacar buenas notas, pero alineado con algo que te gusta, que anhelás. Después ir evolucionando a, ok, ¿qué quiero yo hacer? ¿Cómo quiero impactar? ¿Qué quiero traer al mundo? ¿Qué quiero dar? Y te comenzás a alinear con eso. Y finalmente vas a, ok, ¿hasta dónde me puede llevar esto? Si yo suelto las riendas por completo, ¿a dónde me puede llevar? Pero soltar las riendas por completo ya es un proceso de evolución. Eso va a generar, pues, en su momento. Pero tenemos que comenzar a alinearnos con lo que nosotros queremos, con nuestra intuición, nuestros anhelos, nuestros deseos. Porque si no, vas a vivir obligado y, por ende, frustrado. Y gente que llega, pues yo puedo tener esta conversación con gente que tiene 55 años y ya cumplió lo que la sociedad quería. Tiene dinero, tuvo trabajo, tiene familia, los hijos ya están estudiando, ya cumplió. Y lo que nunca se ha preguntado es, ¿qué quiero yo? Entonces ya está en esa etapa buscar qué quiere él o ella en ese momento. ¿Qué otros cuestionamientos nos podemos hacer para discernir un poquito más sobre esa respuesta de qué quiero yo? Porque creo que qué quiero yo
Es una pregunta demasiado ambigua. Podemos Pero empezar por algo. sí, pero no podemos. ¿Qué quiero yo? Para mí, ok, y lo dijimos creo que en el primer capítulo, que la mayoría de las personas no quiere responder esa pregunta porque si la responde se va a dar cuenta que tiene que hacer cambios enormes en su vida. Entonces, me genera temor. ¿Qué quiero? Quiero dedicarme a esto, quiero bailar, quiero tener mi propio negocio de diseño y puedo estar muy alejado de lo que están haciendo en este momento. Siempre va a ser ambiguo, sí. Yo no te la puedo responder. Ese es el problema. Pero, hay una capacidad, y esto es algo muy interesante, importantísimo para esto, es la capacidad de sostener la pregunta. No de responderla, no de buscar responderla. Tratar de responderla genera frustración. ¿Cuál es mi propósito? Tengo que averiguar mi propósito. ¿Quién me ayuda a averiguar cómo descubro mi propósito? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo descubro? Versus simplemente sostener la pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es mi propósito? Sin tener que responder, pero estar abierto a que pueda emerger una respuesta dentro de estar receptivo sosteniendo la pregunta. No sé si eso tiene sentido, pero hay una capacidad de sostener una pregunta sin buscar la respuesta, mantenerte en la incertidumbre sin generar ansiedad y estar abierto a lo que puede emerger. Y cuando emerja, simplemente responder a eso, atenderlo, hacerlo. Entonces, sostener cuál es mi propósito. Quiero vivir con un sentido de propósito. Voy a estar abierto a ver dónde esa pregunta me puede llevar. Que la pregunta se convierte en la dirección. La pregunta se convierte en la dirección y se convierte, sí, en la dirección y en la apertura a una posibilidad de que hay algo que todavía no sé, pero tengo que estar no listo, pero atento a cuando me llame, cuando lo escuche, cuando lo sienta. Cuando lo sientas. Exacto. Sí, y todavía me atrevería a decir que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Yo tengo parientes que dicen que les gustaría tener su propia pastelería y haber sido chef y no lo han hecho. O hacer otra cosa y esto y no lo han hecho. Yo creo que todo el mundo, si te detenés a preguntarte, ahí está la respuesta. Yo no creo que sea algo oculto. Yo creo que el universo lo deja ahí para que cualquiera que se pregunte con sinceridad y le dé atención a esa pregunta con sinceridad y sin temor, la respuesta ahí está. Ahora, que no te va a gustar lo que eso significa, que te va a sacar de tu zona de confort y que te va a obligar a arriesgarte, ese es otro asunto. Y no sé si todos están dispuestos a lanzarse.